era elaborar un conjunto de buenas prácticas que sirvieran para los diversos países que estuviesen trabajando en los procesos de planificación estratégica, para ir haciendo una reflexión de los propósitos, de las aspiraciones, de las preocupaciones y las restricciones que ellos estaban tomando en estos procesos de planificación. ¿Cuál era la esencia de esto? Era que se transformara en un documento práctico que tuviesen a la vista los distintos poderes judiciales para efectos de ir avanzando o revisando su presentación. Y por ejemplo, hoy día lo que ustedes tienen y que yo he enviado a todos lo envié a la Secretaría y le ha llegado seguramente, es un documento que consta de cerca de 90 páginas, donde se hace una revisión completa con una introducción de lo que significa, las definiciones que se fueron abordando y cada una de las materias con su sustento respectivo. ¿Cuál fue la metodología de trabajo que se utilizó? Quisimos como grupo tomar todas las planificaciones estratégicas que logramos, que solicitamos a distintas instancias para efectos de ir revisando en ellas muchos elementos que tuviesen alguna relación o algún elemento común. Y así también, como en el documento final, aparece un conjunto de elementos que se van repitiendo en cada una de las planificaciones. Y esos elementos comunes, esas directrices que tenían alguna relación, nosotros las fuimos resaltando para que nos sirvieran de base para ir generando las definiciones estratégicas clave. Aquí fuimos bastante, no se fue haciendo ningún corto. O sea, si un país planteaba que tenía un proyecto, hay una razón por la cual estaba ahí, y como este era un manual de buenas prácticas, no se trataba de empezar a cortar proyectos porque tenían alguna justificación de cada uno de los países. Después de un proceso largo en el que lo hicimos a través básicamente de videoconferencia y de comunicación vía, en algunos casos telefónicos y también presencial, fuimos generando los acuerdos en cada una de las materias, que es lo que ustedes hoy día tienen en el documento que yo le acabo de mostrar y que es el documento que es el manual de las buenas prácticas. Bueno, tal como les dije, aquí lo central es que se consideraron todos los aspectos relevantes de las planificaciones estratégicas. Que este documento, el canal principal que usamos para intercambio de opinión, tenía que ver con la videoconferencia, que era lo central. Un tema importante en esto, que fue para hacer la conexión con los proyectos que se denominan hijos de cumbre, fue que los consideramos como proyectos transversales a todas las planificaciones estratégicas, porque lo que se planteó ahí era que si esto era un manual de buenas prácticas para los poderes judiciales de Iberoamérica, era importante considerar los proyectos que la misma cumbre judicial iba generando. Como ya estaba establecido los proyectos de hijos de cumbre, todo eso en forma automática pasaron a ser unos proyectos transversales de buenas prácticas para los poderes judiciales. Que también un tema importante en esto es que se pueden entender como recomendaciones en materia de planificación estratégica y que de ninguna manera son vinculantes y pueden ser utilizadas por un país para programar su trabajo de aquí a futuro. El documento contiene varios aspectos. El documento conceptual, que es el que vimos que era oportuno tener un documento que justificara o diera sentido a muchas de las definiciones que se iban desarrollando, porque parecía como muy cortante, digamos, decir, hemos acordado que la visión, la misión, los valores son tales, sin tener un fundamento teórico que sustentara esos acuerdos. Y eso es en la parte central del documento conceptual, que es el que yo les acabo de mostrar aquí. En su primera parte es prácticamente la definición de por qué se fueron relevando estas materias. Quizás las definiciones de visión, misión, que yo se las voy a mostrar más adelante, una de las situaciones que por lo menos personalmente nos generó algún cambio en lo que estábamos planteando era que nosotros técnicamente, por concepto, yo hablaba de valores, que había que definir los valores, pero dentro de las buenas prácticas del equipo se definió que los valores eran subjetivos. Los valores que para un país pudiesen tener un significado, para otros no tanto. Entonces no había que hablar de valores, sino que teníamos que hablar de principios éticos. Que esos principios éticos eran mucho más incluyentes que los valores que pudiesen tener algún sesgo de algún país o alguna visión muy personal.
que se habló también de que había que generar ejes transversales. De aquí en adelante siempre hablamos de ejes transversales. O sea, por ejemplo, las grandes directrices para dónde tienen que ir los poderes judiciales se llaman ejes transversales. Los objetivos estratégicos transversales también y los proyectos estratégicos transversales. ¿Y por qué les planteo esta necesidad de hacer los objetivos estratégicos transversales? Porque dentro del proceso que fuimos realizando, por ejemplo, la planificación estratégica nosotros revisábamos en cada uno de los países dentro de un acuerdo que se dijo cuando hablábamos de los ejes transversales, se colocaron los ejes transversales básicamente y empezamos después a cada uno de los proyectos que tienen los países, empezar a encasillarlo en cada uno de estos ejes transversales. Pero después nos dimos cuenta de que si nosotros hacíamos eso, lo que teníamos que hacer, como este es un manual de buenas prácticas, en el fondo, lo que nosotros estábamos haciendo al cooperar un listado, por ejemplo, de 500 proyectos, todos automáticamente pasaban a ser buenas prácticas. Y la verdad es que eso en un manual de buenas prácticas tampoco es correcto hacerlo, porque hay veces que a lo mejor un proyecto que puede ser muy valorado para un país, no necesariamente tiene que ser una buena práctica. Y en esa necesidad se dijo, no, sabes que no vamos a hablar de proyectos específicos de cada uno de los países, sino que vamos a generar unos proyectos o objetivos que sean transversales y que permitan que todos los países, cuando estén haciendo su proceso de planificación, puedan buscar dentro del proyecto particular que él tiene en cuál de esas agrupaciones pueden ir quedando. Entonces, bueno, ustedes aquí también, el trabajo fue ir revisando uno a uno todos los proyectos de cada uno de los países, lo íbamos revisando, acomodando en cada una de las líneas. Esto con el equipo de trabajo lo hacíamos dentro de la misma videoconferencia, o nos transmitíamos si estábamos de acuerdo o no en las clasificaciones. Para efectos de tiempo también nos repartimos en los proyectos estratégicos transversales. Cada uno, un país se hizo cargo de un proyecto y él fue haciendo la propuesta a los demás integrantes del equipo para ir sacando este trabajo adelante. Bueno, esto lo que hizo fue, después de ese trabajo se vio la necesidad de avanzar también un poco más en lo que es la definición de cuál debiese ser una estructura orgánica o una estructura que diera soporte a los procesos de planificaciones de los poderes judiciales. Y en este escenario se revisaron 4 países, que estaban Honduras, Dominicana y creo que Ecuador, donde revisamos cuál era su situación actual en la estructura organizacional, bueno, en el caso de Chile también, y también revisamos una empresa exitosa que fue una empresa de telecomunicaciones, para ver cómo está la orgánica, y utilizamos también un modelo de la empresa, una consultora McKinsey, que en el fondo lo que hace es cómo la estructura, cuáles deben ser las características de una organización, de una estructura organizacional para abordar estos procesos. Bueno, y esto nos dio que yo le estoy avanzando rápido en esto para efectos de tiempo, pero cada uno de estos conceptos que están acá en la presentación y que entiendo que se van a subir a la Secretaría, en el sitio de la Secretaría Pro Tempore. En el caso de la visión, se fueron levantando que la modernización, la oportunidad, la transparencia, la accesibilidad, el fortalecimiento de los procesos de administración de la justicia era lo que nos llevaba a promover que la visión de los poderes judiciales en el manual que debemos ser reconocidos por la entrega de una justicia oportuna, transparente y de calidad para las personas con accesibles sistemas de organización y gestión. Aquí hay unas concepciones que también se plantearon en la mesa de trabajo, que cuando originalmente le habíamos puesto por modernos sistemas pero ese concepto de moderno también pudiese significar que a lo mejor no todos los países estábamos en las mismas condiciones de enfrentar un concepto de modernidad, porque un tema de recursos, a lo mejor en distintas etapas del proceso, entonces que los sistemas tenían que ser accesibles, que era lo principal dentro de lo que es la organización. En el caso de la misión hicimos un trabajo similar. ¿Cuáles eran los temas clave de la misión para los poderes judiciales? Era que contribuyeran al proceso, contribuyeron a los principios democráticos de cada país, la calidad de los servicios de los usuarios y garantizar los derechos y acceso a la justicia. Y eso es lo que ustedes ven reflejado en administrar justicia, garantizando los derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones, en procura de la paz y armonía, contribuyendo a la consolidación de la democracia,
sobre la base de los respetos de las garantías fundamentales de todas las personas mediante prestación de servicios de excelencia a las personas usuarias. También fuimos incorporando el concepto de persona, básicamente, en este modelo. En el principio ético, la integridad, la transparencia, el respeto al Estado de Derecho, la igualdad, el compromiso, la independencia y la autonomía, la probidad, la calidad y la eficiencia, donde en el caso del compromiso era también la pertenencia y el empoderamiento de los funcionarios judiciales, que también es un tema importante, que la gente se sienta parte de un proceso y que somos los elementos clave en la prestación del servicio del Poder Judicial. Los ejes transversales: la accesibilidad, la independencia, la igualdad de género, la difusión y la comunicación y la modernización. Bueno, tal como les decía, se establecieron objetivos estratégicos centrales, donde ahí está el objetivo con la explicación de los conceptos a que se referían. Está también después los proyectos estratégicos transversales, donde por cada uno de estos proyectos estratégicos se generaron, por ejemplo, un gran paraguas en el proyecto de plazos legales, que era generar iniciativas de mejorar y fortalecer el proceso de tramitación de causa. En el caso de los recursos humanos se generaron 3 paraguas para efecto de que se fueran incorporando los conceptos. En la planificación institucional y gestión judicial se utilizaron 6 conceptos de grandes agrupaciones. En las comunicaciones 6 también. En lo que es la transparencia y la rendición de cuentas, otros 6 asociados a proyectos que puedan servir. Y lo último era la definición de esa propuesta de estructura organizacional, que el sentido, o sea, la buena práctica nos lleva a proponer que los poderes judiciales o los órganos judiciales debiesen contar con una dirección nacional de planificación estratégica, y que esta dirección de planificación debiese estar asociada en la cúspide dentro del órgano que tiene la principal injerencia dentro del Poder Judicial. En el caso nuestro debiese ser la Corte Suprema, y que también debiese haber un área de evaluación y seguimiento, así como de control de gestión, que permitiese el seguimiento de los proyectos, porque lo que ocurre, o lo que dentro de las cosas que se detectaron como buena práctica, era que muchos de los proyectos hoy día algunos se hacen, pero no se hace el seguimiento para saber cómo está. Entonces, claro, son como proyectos que aparecen, pero después se van quedando aparecen o desaparecen, pero no está la explicación por qué desaparecieron. Entonces es importante que exista un área, una unidad que permita ir haciendo ese seguimiento para efectos de ir tomando mejora o utilizándolo efectivamente como una propuesta de fortalecimiento o de gestión para la organización. Bueno, señora Presidenta, esto es lo que, resumido, es lo que la presentación como yo le he mostrado, el PDF completo de la documentación se ha enviado a la Secretaría Permanente y Pro Tempore para que esté disponible, y sería, yo entiendo que lo que debiésemos hacer es este documento ya transformarlo después de un documento empastado con todo lo que sería el manual de buenas prácticas de planificación estratégica. Muchas gracias.